¿Alguna vez se te ha puesto la piel de gallina o los pelos de punta al escuchar una historia de terror? Si es así, prepárate porque las siguientes historias de terror que te contaré serán las próximas en hacerlo. Pero si al contrario, piensas que nunca te van a asustar las historias de terror, prepárate, porque te aseguro que sentirás miedo de verdad, tanto que necesitarás ir al baño antes de dormir, te lo aseguro. Sin quitaros más tiempo, deciros que pongáis atención a las historias completas, ya que son unas historias muy curiosas y aterradoras a la vez. Os recomiendo encarecidamente que pongáis volumen alto a los cascos, apaguéis las luces y os tapéis con algo. Disfrutad del video y denle like, y me encantaría que me dejasen un comentario sobre cuál es la historia que más miedo les dio. Comenzamos con la primera historia. A esta he decidido titularla como El susurro de la oscuridad. En lo profundo del bosque de Oakwood, donde los árboles se alzaban como guardianes silenciosos de secretos antiguos, se encontraba una cabaña solitaria rodeada por un halo de oscuridad. Se decía que la cabaña había sido el hogar de una familia hace muchos años, pero un suceso trágico la había dejado abandonada, condenada a la decadencia y el olvido. Los lugareños evitaban el bosque de Oakwood como si fuera un lugar maldito, temerosos de las historias de almas perdidas que vagaban entre los árboles y los susurros siniestros que llenaban el aire de la noche. Pero para un grupo de excursionistas intrépidos, la cabaña abandonada representaba una oportunidad única para desafiar el miedo y la superstición. Decididos a probar su valentía, organizaron una expedición a la cabaña solitaria, con la esperanza de descubrir los secretos que yacían ocultos en su interior. A medida que se adentraban en el bosque oscuro y ominoso, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles desde las sombras. Finalmente, llegaron a la cabaña abandonada, cuyas tablas crujían bajo sus pies cuando entraron en su interior. El aire estaba cargado con un olor rancio y penetrante que les hizo retroceder un paso, y el silencio era tan profundo que podían escuchar el latido frenético de sus propios corazones. Decididos a no dejarse intimidar, avanzaron valientemente por los pasillos polvorientos de la cabaña, con la esperanza de descubrir lo que se escondía en la oscuridad. Pero a medida que exploraban más y más, se dieron cuenta de que no estaban solos. Sombras se movían en las esquinas de sus ojos, susurros inquietantes llenaban el aire y una sensación de terror indescriptible los envolvía como una manta fría y húmeda. Cada habitación parecía contener una nueva pesadilla, con muebles cubiertos por telarañas y retratos oscuros que parecían seguirlos con la mirada. Y entonces, en lo más profundo de la cabaña, encontraron la habitación prohibida, una puerta cerrada con llave que parecía vibrar con una energía oscura y retorcida. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, abrieron la puerta y se adentraron en la oscuridad. Lo que encontraron en el interior era más horrible de lo que jamás habrían imaginado. Figuras retorcidas y sin rostro se alzaban en las sombras, con ojos que brillaban con una luz malévola y sonrisas que parecían desafiar la cordura misma. Una sensación de pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por escapar de la habitación maldita, pero la puerta se cerró con un estruendo detrás de ellos, atrapándolos en la oscuridad sin fin. Y así, la cabaña abandonada reclamó a sus últimas víctimas, condenadas a vagar por sus pasillos oscuros para toda la eternidad. Sus gritos de terror perdidos en el viento aullador mientras la oscuridad los devoraba uno por uno. Si te ha parecido poco, espera a escuchar esta segunda historia que te pondrá los pelos de punta. La muñeca de porcelana. En lo alto de una colina cubierta de niebla,
rodeada por el misterio y el susurro del viento, se alzaba majestuosa una mansión sombría envuelta en el abrazo de la noche. Los rumores se cernían sobre ella como sombras en la oscuridad, susurrando historias de tragedia y desdicha que habían marcado su historia oscura y olvidada. En el corazón de la mansión, en una habitación olvidada y polvorienta, se encontraba una antigua casa de muñecas que guardaba un secreto terrible y oscuro. La casa de muñecas, una obra maestra de madera tallada y detalles delicados, era el hogar de una muñeca de porcelana con una sonrisa eternamente congelada en su rostro pálido y ojos vacíos que parecían seguirte a donde quiera que fueras. Se decía que la muñeca tenía el poder de conceder deseos, pero a un costo terrible y espantoso que pocos estaban dispuestos a pagar. Aquellos que sucumbían a la tentación de pedir un deseo a la muñeca se encontraban atrapados en un ciclo interminable de horror, con la muñeca como su única compañía en la eternidad. Su sonrisa burlona el único consuelo en su desesperación mientras su cordura se desvanecía lentamente en la oscuridad de la noche. La historia de la muñeca se remontaba a generaciones atrás, cuando la mansión aún estaba llena de vida y alegría. Se decía que pertenecía a una niña llamada Amelie, la única hija de la familia que una vez habitó la mansión. Amelie había sido una niña solitaria y triste, su única compañía la muñeca de porcelana que su madre le había regalado en su cumpleaños. Pero la muñeca escondía un secreto oscuro que solo se revelaría con el paso del tiempo. Se decía que estaba poseída por el espíritu de una niña que había muerto en circunstancias misteriosas años atrás, condenada a vagar por la eternidad en el cuerpo de la muñeca. Aquellos que se atrevían a mirar fijamente a los ojos vacíos de la muñeca podían sentir el frío toque de la muerte acariciando su piel, su aliento helado susurrando promesas de eternidad en la oscuridad. Con el tiempo, la mansión cayó en ruinas y la historia de la muñeca se perdió en las sombras del olvido. Pero se decía que la muñeca aún acechaba en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien osara perturbar su sueño eterno y desatar su ira vengativa sobre el mundo una vez más. Y así, la muñeca de porcelana se convirtió en una leyenda oscura que perduraría a través de los siglos. Su historia contada en susurros por aquellos que se atrevían a acercarse demasiado a la mansión encantada en lo alto de la colina cubierta de niebla, donde las sombras bailaban al ritmo de los secretos oscuros que yacían ocultos en su interior. A mí me pareció una historia bastante espeluznante, pero sin embargo, te dejo con la tercera historia, no menos asustadiza. La noche en la mansión Blackwood. Era una noche oscura y tormentosa en el pequeño pueblo de Hollow Creek. Las calles estaban envueltas en una niebla espesa que parecía arrastrarse desde las profundidades del bosque cercano, y el viento aullaba con una furia que enviaba escalofríos por la espalda de cualquiera que se aventurara afuera. En el centro del pueblo se alzaba una mansión antigua y sombría, conocida como la mansión Blackwood, cuyas torres se alzaban hacia el cielo como garras retorcidas en la oscuridad. La historia de la mansión Blackwood estaba envuelta en misterio y tragedia. Se decía que había sido construida hace siglos por una familia adinerada que había caído en desgracia, condenada a una existencia de soledad y desesperación en la mansión embrujada. Los lugareños evitaban el lugar como si fuera la peste misma, temerosos de las historias de almas atormentadas que vagaban por los pasillos oscuros y los salones polvorientos de la mansión. Pero para un grupo de jóvenes intrépidos, la mansión Blackwood representaba una oportunidad única para desafiar los límites del miedo y la superstición. Decididos a probar su valentía, organizaron una expedición nocturna a la mansión abandonada, armados con linternas y cámaras para capturar cualquier evidencia de lo sobrenatural.
A medida que se adentraban en los terrenos oscuros y ominosos de la mansión Blackwood, una sensación de inquietud se apoderaba de ellos, como si estuvieran siendo observados por ojos invisibles desde las sombras. Los pasos crujían en el suelo cubierto de hojas secas y las ramas de los árboles se mecían con un susurro siniestro que parecía susurrar secretos antiguos y olvidados. Finalmente, llegaron a las puertas de la mansión, cuyas bisagras chirriaban con un gemido espeluznante cuando las empujaron abiertas. El interior estaba envuelto en una oscuridad densa y palpable, y el aire estaba cargado con un olor acre y rancio que les hizo retroceder un paso. Decididos a no dejarse intimidar, avanzaron valientemente por los pasillos sombríos de la mansión, con la esperanza de encontrar evidencia de lo sobrenatural. Pero a medida que exploraban más y más, se dieron cuenta de que no estaban solos en la mansión Blackwood. Sombras se movían en las esquinas de sus ojos, susurros inquietantes llenaban el aire y una sensación de terror indescriptible los envolvía como una manta fría y húmeda. Cada habitación parecía contener una nueva pesadilla, con muebles cubiertos por telarañas y retratos oscuros que parecían seguirlos con la mirada. Y entonces, en lo más profundo de la mansión, encontraron la habitación prohibida, una puerta cerrada con llave que parecía vibrar con una energía oscura y retorcida. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, abrieron la puerta y se adentraron en la oscuridad. Lo que encontraron en el interior era más horrible de lo que jamás habrían imaginado. Figuras retorcidas y sin rostro se alzaban en las sombras, con ojos que brillaban con una luz malévola y sonrisas que parecían desafiar la cordura misma. Una sensación de pánico se apoderó de ellos mientras luchaban por escapar de la habitación maldita, pero la puerta se cerró con un estruendo detrás de ellos, atrapándolos en la oscuridad sin fin. Y así, la mansión Blackwood reclamó a sus últimas víctimas, condenadas a vagar por sus pasillos oscuros para toda la eternidad, sus gritos de terror perdidos en el viento aullador mientras la oscuridad los devoraba uno por uno. Esta realmente me puso la piel de gallina a mí, espero que a ti también. Te muestro la siguiente historia, pero no sin antes decirte que me dejes un comentario sobre si te están gustando las historias y desde dónde las ves. Continuamos. El espejo encantado. En lo más profundo de una mansión antigua, en un desván polvoriento y olvidado, se encontraba un espejo encantado que guardaba un secreto terrible y oscuro. El espejo, una obra maestra de marcos tallados y cristal pulido, había sido traído a la mansión siglos atrás por un noble adinerado que buscaba capturar la belleza eterna en su reflejo. Pero el espejo escondía un poder siniestro que solo se revelaría con el paso del tiempo. Se decía que reflejaba no solo la imagen de aquellos que se miraban en él, sino también sus peores miedos y secretos más oscuros, desenterrando verdades enterradas y deseos prohibidos que yacían ocultos en lo más profundo de sus corazones. Quienes se atrevían a mirar fijamente al espejo encontraban sus mentes consumidas por la locura, condenados a vivir en un laberinto de reflejos distorsionados para siempre, su cordura destrozada por las imágenes horribles que los acechaban en cada esquina del espejo encantado. Sus rostros se retorcían en expresiones de terror y desesperación mientras sus almas se sumergían más y más en la oscuridad sin fin del espejo encantado. Su reflejo una imagen distorsionada de su verdadero ser mientras se hundían en las profundidades de la locura. La historia del espejo se remontaba a tiempos antiguos, cuando la mansión aún estaba llena de vida y alegría. Se decía que había sido un regalo del diablo mismo, entregado a un noble codicioso que había hecho un pacto oscuro para obtener riquezas y poder más allá de sus sueños más salvajes.
Pero el precio de su ambición había sido alto, y el espejo había sido condenado a contener el alma torturada del noble por toda la eternidad, atrapada en el reflejo distorsionado de su propia imagen mientras su cordura se desvanecía en la oscuridad del abismo. Con el tiempo, la mansión cayó en ruinas y la historia del espejo se perdió en las sombras del olvido. Pero se decía que el espejo aún acechaba en la oscuridad, esperando pacientemente a que alguien osara mirar más allá de su superficie pulida y desatar su ira vengativa sobre el mundo una vez más. Y así, el espejo encantado se convirtió en una leyenda oscura que perduraría a través de los siglos, su historia contada en susurros por aquellos que se atrevían a acercarse demasiado al desván polvoriento y olvidado, donde las sombras se alargaban como dedos fantasmales y el eco de la locura resonaba en el aire cargado de misterio. Seguro esta historia te gustó, pero te dejo con la última del video, que seguro moverá tus emociones interiores y te costará dormir. La casa del espectro. Los gemelos de Ravenwood y el susurro de lo oscuro. La noche descendía sobre el pequeño pueblo de Ravenwood como un manto oscuro y opresivo. Las calles estaban desiertas, envueltas en un silencio sepulcral que solo era interrumpido por el ulular del viento entre los árboles y el crujir de las ramas que se mecían como huesos quebradizos. Era una noche en la que el terror acechaba en cada sombra, esperando su oportunidad para manifestarse. En una antigua mansión en las afueras del pueblo, la familia Thompson se había mudado recientemente. La mansión, conocida por los lugareños como la Casa del Espectro, había permanecido deshabitada durante décadas, su historia envuelta en misterio y rumores de sucesos sobrenaturales. Pero los Thompson no conocían tales historias y estaban emocionados por comenzar una nueva vida en su hogar recién adquirido. Esa noche, mientras se preparaban para ir a la cama, los Thompson sintieron una extraña sensación de inquietud que se apoderaba de ellos. Los susurros del viento parecían llevar consigo ecos de voces del pasado, susurros de almas atormentadas que clamaban por atención. En la habitación de los niños, Tommy y Sarah Thompson, hermanos gemelos de 10 años, yacían despiertos en sus camas, temblando de miedo. Habían escuchado los cuentos de horror sobre la mansión antes de mudarse, pero nunca imaginaron que vivirían una experiencia tan aterradora por sí mismos. De repente, un golpeteo resonó en la puerta de su habitación. Los gemelos se miraron el uno al otro con los ojos abiertos de par en par, preguntándose quién podía estar allí a esa hora de la noche. Con el corazón latiendo con fuerza en sus pechos, se acercaron lentamente a la puerta y la abrieron con cautela. Lo que vieron al otro lado los dejó sin aliento. Una figura oscura, envuelta en sombras, se cernía sobre ellos, con ojos brillantes que parecían perforar sus almas. Un escalofrío recorrió la espalda de los gemelos mientras retrocedían, pero la figura avanzaba inexorablemente hacia ellos, emitiendo un susurro siniestro que parecía envolverlos en un abrazo gélido. En ese momento, los padres de los gemelos irrumpieron en la habitación, encendiendo las luces y dispersando las sombras. La figura oscura se desvaneció en la nada, dejando a los Thompson temblando de miedo y confusión. Decididos a descubrir la verdad detrás de los sucesos inexplicables que estaban ocurriendo en su nueva casa, los Thompson comenzaron a investigar la historia de la mansión. Lo que descubrieron los dejó sin aliento. La casa había sido el escenario de un trágico evento décadas atrás, cuando una familia había sido brutalmente asesinada en su interior. Convencidos de que los espíritus de los fallecidos seguían vagando por la casa, los Thompson se embarcaron en una búsqueda para liberar sus almas atormentadas y poner fin a la maldición que había caído sobre la mansión.
pero mientras excavaban más profundamente en los oscuros secretos de la casa del espectro, descubrieron que el mal que acechaba en su interior era mucho más antiguo y poderoso de lo que jamás habrían imaginado. Y así, en el tranquilo pueblo de Ravenwood, la oscuridad seguía su acecho, esperando pacientemente su oportunidad para reclamar nuevas víctimas y sumergirlas en un abismo de terror sin fin. Los Thompson, sin saberlo, se habían adentrado en un mundo de pesadillas del que no había vuelta atrás. Esta era la última historia, espero que te haya encantado y hayas sentido el terror corriendo por el cuerpo. Espero verte en el próximo video. Recuerda que cada semana tendrás 3 vídeos de historias de terror, no olvides perderte ninguna, hasta habrán sorpresas en algunos vídeos. Un saludo y recuerda comentar cuál fue la que más miedo te dio y dale like.